Esta carta de San Pablo a Timoteo pareciera un testamento espiritual y que de alguna forma u otra quizá podríamos decir como una nota al margen del contenido central, que ojalá y nunca perdamos el romanticismo, nunca perdamos esa capacidad de expresar con belleza ideas. Ojalá y que el uso de los medios de comunicación, ese afán de transmitir ideas con velocidad, no nos impliquen a destruir elementos que son bellos. Y así, si pasáramos por una coladora las frases de San Pablo, nos daríamos cuenta que el contenido de hoy se resume a esto: sé bueno y cumple tu misión. Pero para ello, para motivar a Timoteo a ser bueno, San Pablo pone dos cosas de manifiesto. En una de ellas, le invita a recordar todo lo que Pablo ha hecho por él, sus desvelos, sus oraciones, su sacrificio. Es como aquella madre que implora a su hijo que estudie por todo el sacrificio que para ella implica una madre que tiene que trabajar, un hogar que pasan penurias y que son capaces de sacrificar algunas cosas de descanso o incluso de bienes indispensables para que el hijo pueda estudiar y alcanzar sus metas, una mejor posición en la vida. Cuando hay la constatación de un sacrificio que alguien hace por otro, existe la necesidad de la respuesta moral, de ir a estudiar a la universidad y aprovechar todo lo que mi familia me da. ¿Por qué? Porque sé lo que implica un sacrificio. Y en la primera parte del discurso de San Pablo, él se lo dice así a Timoteo. En segundo lugar, San Pablo le habla de su linaje real, de aquellos elementos que recibió de su familia, que recuerde aquellas cosas que le hacen digno de aquello que ha recibido de su propia familia. Qué interesante son estas dos cosas que San Pablo se lo dice a Timoteo para terminar diciéndole: de acuerdo a esto, tú sé bueno, sé digno y cumple tu misión delante del pueblo de Dios. Si como cristianos venimos a la misa, quizá podemos recordar estas dos cosas. Esta frase que cito mucho de la primera carta de San Juan: el amor a Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios. El cumplir los mandamientos nunca nos va a llevar al amor. Pero el que ama, el que se descubre, el que se siente amado, el que, como San Pablo llega a decir, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, podría escuchar ya no a San Pablo que le dice: he sufrido cárceles, apedreamientos, tal por ti. No, es Cristo quien en la cruz nos puede decir: yo he dado la vida por ti. Cuando interiorizamos esta frase de San Pablo, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No es el sacrificio del papá y la mamá que se quitan el pan de la comida para dárnoslo. Es el sacrificio de todo un Dios que se hace como yo para dar su vida por mí. Y quizá podríamos entonces escuchar con contundencia esa frase que al final le dice San Pablo: sé bueno y realiza tu misión delante del pueblo de Dios. También podríamos recordar el día de nuestro bautismo, cuando hemos sido configurados con Cristo. Ya no somos siervos, ya no somos esclavos, somos hijos. Ya no somos parte de la antigua alianza. San Pablo lo escribe maravillosamente de los hijos de Agar, el hijo que Abraham obtuvo de una esclava porque no podía tener hijos, sino somos hijos de la alianza, de la promesa de Isaac. Somos nación consagrada, estirpe real, pueblo de su propiedad. Somos hijos e hijas de rey. Y de acuerdo a esta condición
de ser hijos de rey, tenemos que actuar de acuerdo. Ya no son parte de la familia real o ya no reciben las prebendas de la familia real del príncipe Henry y su esposa, ¿no? Renunciaron a ello. Pero antes de eso, para poderse casar, ella tuvo que dejar de trabajar como locutora de televisión, tuvo que tener una serie de renuncias para poder ser digna de la familia real inglesa. Pues bien, también tú y yo, al recordar nuestra estirpe real, nuestra dignidad real, podríamos volver a escuchar esa frase de San Pablo que nos dice: sé bueno, cumple tu misión delante del pueblo de Dios. Y el tercer elemento lo podemos tomar del Evangelio. Una idea bellísima de cómo darnos cuenta de que no vamos a amar las leyes de Dios por cumplirlas. Si no se comienza a ser cristiano, bellísima frase Benedicto XVI en Deus Caritas Est, por una decisión ética de ser bueno, sino por el encuentro personal con Cristo. Y los evangelios de esta semana, y particularmente el de hoy, nos encontramos en primer lugar a un Cristo que le pone en una prueba difícil. Eran los dilemas éticos, dilemas morales de su época. Los judíos estaban dominados por los romanos. ¿Era lícito para un judío, hijo de Dios, parte del pueblo escogido, pagar el impuesto a los romanos? Le ponen esta prueba a Cristo, en la que no había una salida fácil, o decía, si le pagan el impuesto a César, se echaba en contra del pueblo judío que no se sentía esclavo de los romanos, y si decía no lo paguen, podían acusar a Cristo de sedición, de rebeldía contra los romanos. Y vemos cómo Cristo sale con una fuerza contundente. Había una disputa entre fariseos y escribas sobre el tema de la resurrección, y Cristo resuelve con una maestría, con una claridad, con una doctrina, porque es maestro, el tema de la resurrección de los muertos. Y particularmente el Evangelio de hoy trata también un tema, el tema de el Mesías será hijo de David. Y entonces, ¿por qué David llama al Mesías mi Señor? Una cosa inconcebible en la mente de los judíos, que Dios se hiciera hombre. Y este hombre, que era Mesías, que venía de la familia de David, al reconocer, al tener esa revelación de la encarnación del Hijo de Dios, llama al Mesías, sí, parte de su casa, pero también superior a él. Es este elemento de la revelación en la que podemos ver a lo largo de esta semana una característica de Cristo, que como maestro es capaz de enseñarnos todas las cosas, y cuando nos sentamos a los pies del maestro, cuando tenemos esa oportunidad de en la oración, de poderle platicar a Cristo esos problemas que no le encontramos solución, esas ecuaciones diferenciales de segundo grado, ¿no?, que parecen insolubles, llegamos con Cristo y le platicamos los grandes problemas de nuestra vida, y Cristo nos da la solución. Y es ahí cuando surge en nosotros la admiración por Cristo, cuando decimos, wow, todo lo hace muy bien, que podemos volver a escuchar a San Pablo: sé bueno, cumple tu misión. Ojalá y que este testamento de Pablo, esta contundencia, esta belleza de la personalidad de Cristo, que es maestro, que nos enseña el camino de la vida, que nos conduce hacia el camino de la realización perfecta, nos lleve a nosotros a sentirnos tan amados, tan profundamente amados, a recordar nuestra estirpe real, a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros dando su vida, que tomemos esa firme resolución de vivir acorde a nuestra vocación de hijos de Dios. Sé bueno,